3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. La Biblia hebrea, libro del Génesis, capítulo 3. Es la parte que cuenta la historia de cómo Eva, compañera de Adán en el paraíso terrenal, se dejó tentar por la serpiente y comió del árbol prohibido por Dios. Eva le dijo a la serpiente que Dios había advertido que si comían del árbol prohibido, morirían. Y la serpiente le respondió a Eva que eso no era así. Los versículos 4 y 5 dicen: la serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman del árbol prohibido, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, y conocerán el bien y el mal. Luego los versículos 6 y 7 dicen: la mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Cuenta el Génesis que Dios llegó al lugar donde Adán y Eva estaban, y ellos le contaron lo que habían hecho. Luego dice: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Necesitarás de tu marido y él te dominará. Al hombre le advirtió: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella un alimento, tu alimento, por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo, y al polvo volverás. Con todo el respeto que la Biblia demanda, y con mi declaración rotunda de que no me asiste intención alguna de molestar o irritar a personas creyentes o no, haré esta pregunta: ¿no siente uno arbitrariedad en Dios en ese pasaje del Génesis? ¿O será que, lejos de ser asunto de Dios, es cosa de la cultura del hombre, del natural y humano miedo, de la ingenuidad supersticiosa? Por cierto, es curioso que culturalmente se asocie la fruta prohibida del paraíso a la manzana. ¿Será por el aspecto sensual de esta fruta? ¿No es acaso mucho más sensual la forma de un melocotón o durazno? Y no está incluido en esa sensualidad el nombre: melocotón, durazno. Bien, volvamos. ¿Por qué determinó Dios que hubiese un árbol prohibido? El Génesis no dice por qué. Ni siquiera menciona si se trataba de un fruto venenoso o algo parecido. Entonces, tal prohibición carece de una razón que ayude a entender por qué la había, la prohibición. ¿Dios prohíbe el fruto de un árbol escogido al azar? ¿Porque sí? ¿Por qué no les explicó a Eva y a Adán por qué había un fruto específico prohibido?
¿Inventó esto la humanidad? ¿Para qué? Esto hace pensar, porque es parecido, en la pregunta por la moral y la ética. ¿Qué es moral y qué ética? Se ha dicho que la ética es la explicación de la moral. ¿Cómo? Parece sencillo. La mamá le dice a su hijo, no digas mentiras, eso es malo. Bien, la mamá hace a su hijo una advertencia moral. Es malo decir mentiras. Mentir es inmoral. Entonces el hijo pregunta, mamá, ¿y por qué es malo decir mentiras? La del hijo es la pregunta ética. Y esta demanda una respuesta en la que han de estar claros los efectos sobre uno y sobre los otros de la mentira. La moral habla de mis actos, la ética sobre los efectos en otros de mis actos. ¿No creen entonces que la sociedad precisa de la ética? Que esta no es materia solo de los filósofos, como decía un jefe de alguna campaña política electoral. Bien, Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol prohibido porque es malo. Pero Él no les explicó por qué era malo. Digamos que Dios fue moral con su advertencia de no comer la fruta, pero omitió lo ético al no dar explicación de por qué era malo. O los que fallaron fueron Eva y Adán al no hacer la pregunta. Así que, quizás por la omisión de la explicación, Eva le creyó a la serpiente mientras estaba ante el fruto seductor que le ofrecía uno de los árboles del paraíso. Tal vez debamos preguntar, ¿qué buscaba Dios? ¿Qué esperaba Él de ellos, Adán y Eva? Para el que quizás no tenemos aún la potestad de esclarecimiento. ¿Qué esperaba al imponerles a Adán y a Eva tal prohibición? Insisto en que no pretendo de ningún modo causar un debate o alegato sobre lo narrado en el Génesis. Tomo el texto porque es fuente de fe para millones de personas en el mundo. Para mí, lo contado en este y los demás libros de la Biblia, en particular los del Viejo Testamento, es simbólico, valiosamente simbólico, como simbólicos fueron los dioses griegos, sus actos y sus iras, y simbólicos los dioses egipcios con sus advertencias y amenazas, y los dioses persas y los del hinduismo, en fin. Sabemos que muchos cristianos en el mundo, que son millones, aún creen que estas historias ocurrieron tal y como están contadas. Y así no lo creyeran. La educación que nos dieron desde la escuela sembró en nuestras mentes creencias, incluso convicciones, por más que hayamos revaluado las historias. Creencias en la supremacía del hombre sobre la mujer. Por una parte, y por otra, que el pecado del sexo, o digamos mejor, de la sexualidad, tiene origen en la mujer, Eva. Necesitarás de tu marido y él te dominará, sentencia Dios a Eva. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría, dice el Génesis de Eva, que miraba las provocativas frutas en el árbol prohibido. Por cierto, ¿no hay en esto acaso una advertencia sobre lo que sucede con la prohibición frente a la natural debilidad humana? ¿Es el deseo creado por el demonio? O bueno, digamos, el deseo. El deseo es señal e incluso prueba de debilidad. Mencioné la educación porque me parece que más que de creencia, es un asunto de percepción de la realidad cruzada con una tradición oral milenaria, efecto de las costumbres, de las culturas,
por las luchas de poder que han hecho pasar a la humanidad por épocas de gran sufrimiento, incluido el fracaso. Fracaso, digo, por la lectura que la realidad nos obliga a hacer de las violencias y sus guerras. Fracaso en el sentido de que el poder y la guerra no le dan valor a la vida, sino al dominio sobre la vida. Un dominio sobre el que existencial e históricamente la muerte ha manifestado y manifestará su universal sarcasmo. Ahora, el problema no es Dios. El problema es el ser humano. Tampoco es problema la Biblia, lo es acaso la interpretación de la Biblia. Es bueno observar que en el Génesis, la prohibición de Dios de no comer el fruto de determinado árbol puede ser el símbolo de que nada funciona sin un orden. Y ese orden obedece a leyes que es preciso no quebrantar so pena de caer en el caos. Bien, pero no es deber de la educación enseñar que hay leyes y sobre todo explicar por qué las hay y para qué. Y en particular las leyes naturales. En esto que hablo, hay dos asuntos en los que hay mérito para detenerse y bien mirar, y sobre todo con el ánimo de provocar preguntas que ayuden a no desencontrarnos. Son cuestiones que hacen pensar en la necesidad de un nuevo modelo educativo, otro sistema de educación que nos dé herramientas para darle el debido valor a aspectos de la vida ante los que ciegos hemos estado. Hablo de valor, no de precio. Los dos asuntos son el árbol prohibido como tal y como tentación al pecado, y la mujer como causa y agente del pecado. He contado que tengo una amiga llamada Iona, también le digo Ioná, con quien suelo hablar de estas y muchas otras cosas. Conversábamos sobre lo del Génesis y ella me preguntó, ¿qué crees vos de por qué las relaciones sexuales están asociadas al pecado, a lo que se hace al escondido, clandestino? ¿Y por qué vemos en la figura de la mujer no solo la tentación, sino la culpa de la tentación? Le respondí que porque Eva tomó la manzana y comió, y le dio a Adán, y Adán cayó. Creo, le dije, que en algún momento de la historia, la lectura que se hizo de la Biblia no fue desde la simbología bíblica, sino desde el manejo, o diríamos, abuso, del poder de una fuerza física, lo masculino, sobre la otra físicamente más débil, lo femenino. Culturalmente hemos asociado el símbolo del fruto prohibido al pecado y este a la mujer. En el Génesis aparece como pecado de la desobediencia, pero siente uno que más lo vinculamos al pecado de la sexualidad, el mismo que recae sobre la mujer porque fue Eva quien comió del fruto prohibido por Dios e hizo pecar a Adán al ofrecerle la fruta y éste comer de ella. Eva tentó a Adán para que sintiera placer comiendo la manzana. Y la historia dice que Adán cayó, no dice que Adán gozó. Ese era el pecado, gozar, disfrutar, vivir el placer. ¿Pecado contra qué o contra quién? ¿Por qué ha de tener la condición de pecado algo de lo que la naturaleza me permite sentir como fuente de gozo, dicha, felicidad? Bueno, aquí vale decir que una cosa es el uso y otra muy distinta, el abuso. Le dije a Iona esto. Quizás porque no hubo una oportuna exégesis de la Biblia, es decir, explicación, interpretación. La mujer terminó estigmatizada y quizás eso ayude a entender, en parte, por qué históricamente las mujeres han sido relegadas a roles inferiores a los de los hombres, además de los maltratos. En el mayor número de casos de la llamada violencia intrafamiliar,
Las víctimas han sido las mujeres. Y sabemos de casos en los que se irrespeta a una mujer con la justificación cretina de que fue por culpa de ella, por llevar un vestido atrevido, por vestir minifalda, un escote que magnifica sus hombros. No es atrevido el vestido, la minifalda, el escote. El irrespeto lo es, groseramente atrevido. Con frecuencia decimos, como explicación y a la vez justificación de diversas causas perniciosas, que eso es un asunto cultural. Y siente uno adentro el impotente desamparo que causa esta otra frase. ¿Y uno qué puede hacer? Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y todo comentario abre más puertas. Estén bien y que no se nos conviertan en pesadillas los sueños.